Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Tan normal como vos, con Salvador Cortés. Una semana más en esto que se llama Tan normal como vos. Estamos en Nova Hit Radio y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado súper especial, mi amigo Pedro Víquez de La Tererema. Hoy vamos a hablar un ratito con Pedro de un montón de cosas y nos va a contar también los nuevos proyectos y todo lo que anda por ahí. Está genial. La verdad es que tuve la oportunidad de ver a la banda La Tererema en el Eugene O'Neill y bueno, fue un espectáculo verdaderamente. Yo no, bueno, primero que era después de un tiempo gigantesco de no tener espectáculos y nada, arrancar con ese sabor y con todo eso fue, bueno, a mí me voló la cabeza y fue increíble para mí. Pedro, gracias por estar en este espacio y nada, un gran saludo. Muchas gracias, sí, un placer de verdad estar por acá. Muchas gracias por la invitación al programa y por darnos ese espacio también para poder hablar de la música nacional y lo que estamos haciendo por ahora, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles de pandemia y de tantas cosas difíciles que es volver a reactivar la escena musical en Costa Rica. Pedro, ¿de dónde sos? ¿Dónde naciste vos, no? Yo soy de Heredia, nací en el Hospital de Alajuela, soy cédula 2, pero me crié en la Aurora Heredia toda mi vida. Y sí, ya después sí me fui a estudiar a Colombia, estuve mucho tiempo en Colombia, estuve como 5 años por allá, pero nací en Heredia. Ajá. De chiquillo, Pedro, ¿eras así, te gustaba ya el tema de las artes como tal? ¿Tenías afinidad por la música ya? ¿O eras un niño normal, te gustaba el fútbol y toda esa vaina? Sí, es curioso. Vengo de familia de músicos por los dos lados. Por parte de mi papá, todos mis primos son trompetistas, todos son trompetistas de orquestas de salsa, mi tío era de mariachi, algunos de cimarrona, y actualmente son profesores una de mis primas es directora de la Escuela de Música de Santa Bárbara. Ha sido como mucho por esa parte del núcleo familiar. Ni mis hermanos ni mis padres son músicos, pero por parte de mi mamá, mi abuelo viene de una familia muy grande de músicos, de los Torres Castillo, donde está Allen Torres, gran músico de Costa Rica, y varios músicos de diferentes lados. Al principio como que la familia no se dio cuenta que como en mi núcleo no había nadie músico, ¿verdad? Pero empezaron a darse cuenta que me gustaban las cosas de música, me llamaba la atención y que tenía afinidad para eso, y me metieron en el Castella desde niño, desde los 6 años. Entonces igual mi padre fue como, bueno, estudio trompeta, y yo como, no, yo no quiero estudiar trompeta, todos mis primos estudian trompeta. Y mi abuela me regaló una guitarra, mi primer guitarra, y ahí fue donde me enamoré de los instrumentos de cuerda. Todavía mi padre me dijo, bueno, estudie algún instrumento de viento, y estudié saxofón 6 años, guitarra sí estudié 11 años, y cuando me estaba graduando ya de guitarra, decidí que no quería tocar guitarra, que quería tocar bajo, que el bajo era lo mío. Y desde ese momento hasta acá me he dedicado al bajo, fui a estudiar a Colombia bajo, y sí, entonces fue una cosa desde niño tuve esa iniciativa por la música y esas ganas por la música. ¿Qué se escuchaba en tu casa? Bueno, de familia de músicos, pero ¿qué influencias habían ahí como para
tenerle ese gusto por la música tropical. Sí, no sé, bueno, mi familia por parte de mi papá es de Mercedes Norte, entonces siempre estuvo muy influenciado por la parte de las cimarronas y de la música tradicional, ¿verdad? Costarricense, que también fue un gran pilar en mi carrera, en mi corta carrera que tengo, poder haber sido el bajista de Dionisio Cabal por 5 años, poder haber producido mi primer disco. El primer disco que producí y que arreglé fue la cantata de la Guerra del 56 de Dionisio Cabal, y fue una iniciativa ahí mucho por la música tradicional costarricense y latinoamericana y por la música bailable. Siempre tuve desde pequeño, también uno de mis hermanos estaba en academia de baile, entonces estuve en academia de baile desde niño. Siempre fui vinculado a la parte bailable, a la parte de las músicas latinoamericanas y latinas en general, y entonces fue un proceso muy natural, ¿verdad? No fue como que, sí tuve también como, digamos, a los 17 años empecé a tocar en una orquesta de salsa, que era la orquesta en la que trabajaban varios de mis primos, entonces eso también me dio una carrera a mi temprana edad, digamos de 17 años, empecé a poder dedicarme a la música en una orquesta de salsa que tocaba a nivel profesional acá en Costa Rica, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese paso a Colombia? ¿Cómo te enteraste de eso? ¿Cómo llegaste hasta Colombia? En Costa Rica no hay carrera de música popular, solo hay música clásica. Entonces, a la hora de que yo empecé a tocar bajo eléctrico, no tenía cómo estudiar, pues llevé clases con algunos bajistas que habían tenido la posibilidad de viajar fuera a estudiar, y que tal vez ni siquiera terminaron sus estudios, siguieron acá estudiando. De hecho, los que somos graduados de bajo eléctrico somos pocos, ¿verdad? En Costa Rica. Eh, y en un concierto de Dionisio Cabal en el Teatro Nacional tuve la oportunidad. Yo andaba buscando una universidad para ir a estudiar. Yo quería estudiar jazz porque me parecía súper importante el jazz, pero quería que fuera en un país latino, y eso es difícil, ¿verdad? Siempre es como que reflejan el jazz con Estados Unidos, entonces era como, váyase para Estados Unidos, y no era lo que a mí en realidad me apasionaba, ¿verdad? Y lo que yo quería. Entonces fue bastante interesante la opción que me surgió en ese concierto, hablando era un congreso de pediatras latinoamericanos, y había gente de toda Latinoamérica, y nos invitaron como a la fiesta que hicieron ahí la asociación en el mismo Teatro Nacional, para hablar con la gente de los países, los doctores, y empecé a hablar con el grupo de Colombia, y una persona me pasó un contacto de alguien de allá, de la universidad a la que fui a estudiar, y como que se hizo mucho más fácil todo el acceso a las universidades, que digamos, aunque uno no lo crea, hace 5 años, hace 6 años ya, eh, la comunicación no era tan fácil. El mandar un correo y te respondían 2 meses después, y así me pasó con universidades en México, en Argentina, en varios países, que me costaba mucho poder tener ese contacto y tener una persona allá que yo pudiera escribirle por WhatsApp o llamarle y decirle, bro, lléveme estos documentos a la universidad, enviárselos, él los podía imprimir. Se aflojó facilitó muchos pasos. Y bueno, estaba ya trabajando en el MEP, tenía como 2 años y medio, 3 de trabajar en el MEP como profesor, pues yo estudié educación musical acá en Costa Rica. Y tomé la iniciativa de dejar todo botado, de irme a experimentar, a ver qué pasaba allá en Colombia, y fue una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. La universidad me enseñó muchísimo, pero vivir allá es otro nivel, o sea, es otro nivel de cultura, es otro nivel. El solo hecho de salir del país de uno ya es un gran crecimiento, ¿verdad? Y te echaron, me imagino que estuviste allá con músicos de muchos lados, no solo de Colombia. Hacías vamos a ver, cuesta a veces cuando uno tiene algo y va a otro lugar, cuesta como entrarle.
fue fácil para vos entrar en el mundo de la música viniendo de un lugar que obviamente la música sí, es como muy importante. Sí, fue difícil porque no te conoce nadie, ¿verdad? Y yo tenía la posibilidad, había tenido la posibilidad de que había podido estar desde muy joven viviendo la música acá. Entonces, fue también como una buena cachetada, ¿verdad? Para mí, como, bueno, dése cuenta que pues en Costa Rica podrás estar trabajando y te conoce alguna gente y tenés contactos para trabajar, pero el mundo es grandísimo, ¿verdad? Gigante. Ahí en Colombia hay mucho más población, mucho más bajistas y muy buenos y con muchísima experiencia y tras de eso tienen 20 años de tener universidades que dan jazz y que dan música popular. Entonces el nivel es muy alto, entonces no se van a fijar a en uno tan fácil. Entonces fue muy difícil, duré como año y medio pudiendo ingresar, digamos, a trabajar ya como de la música. Antes de eso, por dicha, llevaba como la experiencia y la calle que tenía a mis 21 años cuando llegué allá. Entonces me dediqué a hacer trabajos de la universidad, que ya yo sabía cosas de música que yo sabía por el Castella y por lo que he estudiado y vivido. Entonces de eso vivía, pues me ayudaban mis padres y los ahorros que había tenido. Y entonces hacía muchos trabajos en la universidad a compañeros que tal vez no tenían la facilidad, entonces yo ayudaba a hacer trabajos y transcripciones, algunas cosas para acompañar a otras personas en sus exámenes. Y de hecho la primera posibilidad pues, de trabajo fue con unos argentinos. Lo conocí así espontáneo y me dijo, estoy buscando bajista y tenía un grupo de Gypsy Jazz y con ellos estuve un montón de años, estuve como 3 años y medio tocando con ellos. Fue muy interesante porque además de que teníamos conciertos en diferentes lugares, ellos se dedicaban mucho tiempo a tocar en las calles. Entonces, el hecho de que aquí no hay una cultura callejera como lo hay en Colombia y experimentar la posibilidad de tocar en la calle, ¿verdad? Que tal vez mucha gente lo vería como irse más bien hacia abajo, ¿verdad? En la escala de la música. Fue una cosa que me abrió a mí la mente un montón y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de tocar en la calle y a partir de los toques en la calle salían un montón de otros toques en casas individuales, pues en las casas de la gente y todo ese proceso, ¿verdad? También de entrar a otras cosas. Y ya después sí tuve la posibilidad de empezar a tocar en una orquesta ya, que la alternaba con esta otra banda. Tuve un grupo que se llama Guajé, con el que también estuve trabajando por allá y estuve en un grupo que se llamaba Distrito Pacífico, se llama Distrito Pacífico, es de música del Pacífico, que tuve la posibilidad de tocar en uno de los festivales más grandes de Colombia que se llama Colombia al Parque. Son 5 festivales, es uno de jazz, uno de música colombiana, uno de salsa al parque, rap al parque y se me queda uno por ahí. Pero es como un FIA acá en Costa Rica, ¿verdad? Es un evento gratuito de un montón de gente. Y entonces fue una experiencia muy bonita, tuve la oportunidad de viajar mucho dentro del país, tuve la oportunidad de ganarme el respeto también de la gente tradicional de Colombia y que me llamaran a tocar su música para mí era un honor, ¿verdad? Porque es un costarricense tocando la música de Colombia, ¿verdad? Y me metí tanto y me obsesioné tanto también por las músicas y por viajar y conocer y saber tanto de ellas, que me gané el respeto para poder tocar con ellos, porque no es nada fácil que lo dejen a uno, ¿verdad? Tienen sus raíces muy, muy fuertes y muy cerradas, es un círculo muy cerrado. Más que todo también la población afro es muy cerrada ya. Viendo ya esto, escuchando esto, ¿cómo ves la escena musical costarricense comparada con una escena musical como la colombiana? Porque si bien es cierto, aquí hay muchos artistas con demasiado talento, pero con la mayoría que he hablado dice que les falta un poco más de apoyo. Y esto que estás hablando de ir a la calle, de salir y estar y ver qué hacer, creo que
cambia un poco las cosas. ¿Cómo ves la comparación de las dos escenas? Sí, creo que es muy complicado llegar a comparar porque imagínate que si un 10% de Colombia te escucha, ya es un montón de gente, ¿verdad? En vez de un 10% de la población de Costa Rica es muy poquita gente, ¿verdad? Entonces, eso hace una gran diferencia entre Colombia y Costa Rica. Los tamaños son muy exageradamente grandes. Costa Rica cabe 42 veces en Colombia, o sea, en territorio es gigante y en población también. Solo Bogotá, que es la capital, tiene 10, 11 millones de personas, el doble de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, son magnitudes muy grandes. En cuestión de apoyo, siento que un poco son como las políticas y las cosas, la forma en la que se ha, como que en la forma en la que se ha convertido la música tradicional para ellos ha sido una base muy importante y que tal vez la escena costarricense no lo ha entendido y no lo ha podido comprender, que si yo me pongo a hacer música, no sé, jazz, no voy a poder llegar a tocar jazz como lo tocan personas de Estados Unidos, ¿verdad? O europeos. Si me voy a poner a hacer, no sé, samba, no lo voy a poder llegar a tocar o va a ser un proceso muy largo para poder llegarlo a tocar como lo tocan los músicos brasileños, ¿verdad? Es como, está muy lejano y lo que ha hecho y lo que ha pasado con Colombia es que no hay quien toque música colombiana como los colombianos, ¿verdad? Están, su producto, lo que están vendiendo es algo que no existe afuera, ¿verdad? Hasta en el mismo reggaetón, los reggaetoneros de Colombia tienen una esencia diferente a los reggaetoneros puertorriqueños, ¿verdad? Tienen una esencia diferente, una forma diferente de hacer la música. Entonces, eso es lo que no hemos entendido nosotros, que para nosotros poder hacer algo y que se escuche afuera y que sea diferente, pues eso mismo, valga la redundancia, tiene que ser diferente, tiene que ser algo que sea de las raíces de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si pudiste, vos que estuviste en el concierto de la Telerema, pudiste ver que nosotros tenemos muchos elementos, estamos haciendo timba cubana, pero tenemos muchos elementos de la música costarricense. Un tema tiene marimba, temas hablan sobre Costa Rica, hay cosas del lenguaje que estamos utilizando que son jerga que normalmente se utiliza en Costa Rica, ¿verdad? Entonces esa es un poco también la idea que se tiene con la Tererema, que es lograr hacer música afrocaribeña, cubana y de algunos otros lados, pero con una esencia costarricense, que se le sienta algunas pinceladas de la música costarricense, ¿verdad? Sí, sí, y creo que ahora que decís marimba, bueno, todo el concierto, yo que estuve ahí de principio a fin, en algunos momentos yo me sentía como que no estaba en Costa Rica, estaba, no sé, tal vez en Cali, en Colombia, no sé, se escuchaba se escuchaba que era música de afuera, estaba muy rico todo, pero de un momento a otro vos me destrozaste la cabeza cuando entró un chico a tocar marimba y dije yo, ¿qué es esto? O sea, fue increíble escuchar la mezcla de lo que estaba escuchando cuando entra la marimba y dije yo, wow, definitivamente esto sí es una buena opción. Claro, la idea que nosotros siempre hemos tenido con la Telerema es poder que la gente se dé cuenta que sí se puede hacer música costarricense de calidad y con una propuesta de valor importante, ¿verdad? Que no sea una música de hacer por hacer. Si usted se da cuenta, en el concierto hubo 2 o 3 canciones que no eran de nosotros y la gente los bailó y los disfrutó y era el primer concierto y tenemos apenas 2 temas en Spotify. Entonces es como la gente sí puede gozar la música nacional, pero lo que pasa es que si le seguimos dando música de otras personas, si nosotros llegamos y tocamos todo el concierto música de otras personas, de otros compositores, pues no está mal, ¿verdad?
pero no se va a empezar a consumir la música de nosotros. Tenemos que empezar a exigirle a la gente que consuma la música de nosotros, la música propia de la banda, y en este caso el 90% de los temas son míos. Entonces, y como que siempre hemos enfocado eso, como que bueno, que la Tererema siempre sea una propuesta de valor de música original y de música con un sentido, con una sensación importante. También el otro tema en Día de Fiesta, invitamos a Mike Joseph, que es de Limón, y es un tema mucho más caribeño y es mucho más, es con una esencia diferente también. Entonces, estamos tratando de tomar puntos importantes de la cultura costarricense y metiéndola a la música afrocubana, afrolatina, pero con la esencia costarricense, ¿no? Y ese tema también estuvo muy bueno. ¿Hace cuánto empezó la Tererema? La Tererema es de pandemia. Yo llegué con unos temas, la mayoría de los temas, solo hay un tema que no es mío de la Tererema, que es Sin Patria. Yo llegué con los temas y empecé como a unir a algunos amigos para grabarlo, porque yo dije, bueno, quiero sacar un disco con mis temas. Y empecé como que le puse las maquetas a varios amigos, entre eso José Bando, el baterista, y algunos otros amigos, a Roy, el cantante, y les dije, bueno, vea, esto es como la música que quiero hacer, que quiero grabar, y fue como, pero suena bien, no sé qué, ¿por qué no le empezamos a ensayar y hacer como con el grupo? Y yo, ok, como que la gente se empezó a motivar, y en ese momento también estábamos en pandemia, entonces estábamos pasando por un momento difícil y que no teníamos tanto trabajo, pero sí teníamos mucho tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se dio la oportunidad como de empezar a trabajar juntos, y bueno, una de las primeras cosas que yo les dije, y fue un gran proceso para llegar al grupo en el que estamos ahorita, fue como, es obligatorio que ensayemos todas las semanas, o sea, no podemos llegar a sonar bien sin ensayar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue como, ahora los que somos ahora es una familia, nos vemos todas las semanas, nos unimos todas las semanas a hacer lo que nos gusta, y tenemos también como nos obligamos a un nivel de musicalmente y de show bastante grande, nos exigimos mucho para eso. Entonces tuvimos un año sin tocar, diciendo, nada más ensayando, un año ensayando. Busqué la posibilidad con una producción que hice de hacer un canje con un estudio, y grabamos un disco de 10 temas, que son los temas que estamos sacando de Spotify, que vamos como poco a poco lanzándolos. Entonces, fue un proceso largo, pero todo lo estamos haciendo con mucha paciencia. Vamos como paso a paso haciendo las cosas, no corremos, no estamos como urgidos en tocar porque ya en cualquier lugar, porque queremos que la propuesta de la Tererema sea una propuesta de valor alta, y cuando hablo de propuesta de valor no es que digo que tenga que ser costoso, sino que lo que la gente vaya a ver sea de muy buena calidad y sea en lugares donde se preste el lugar para que el espectáculo sea de verdad de muy buena calidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo. Ahora tenemos un concierto por mes de aquí a julio. Entonces eso ha sido bastante importante, poder lograr tener un concierto por mes es muy importante, porque así también la banda va a seguirse viendo. Ya después de la inauguración que fuiste a ver, ya hemos tenido 2 conciertos más. Entonces la banda se va moviendo, la gente la va conociendo, los bailadores, que son para los que tocamos también, van conociendo la banda, y eso es importante, ¿verdad? Yo la verdad debo de reconocer de que no sabía que era la primera vez que tocaban, y parecía como que tenían años de estar tocando, y ahora ya entiendo el por qué, porque tuvieron casi que un año para practicar. Y contarme cómo fue ese año de pandemia. Pues bueno, ustedes lo aprovecharon al máximo ensayando, pero sí, no había nada, absolutamente nada que hacer. Mucha gente, muchos músicos, muchos artistas, sí, renunciaron a todo, otros no quisieron como hacer su propuesta de crimen, y no querían hacer sus lives,
y todo se paró. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo viviste vos? Fue duro porque yo me vine para Costa Rica por eso, precisamente. Entonces me vine a terminar la universidad virtual y a dar clases porque ya no podía tocar, ¿verdad? Ya me dedicaba a tocar. Entonces empecé a abrir un montón de clases, entonces fue bastante complicado porque tengo clase de la universidad, a conectarme virtualmente y volver a buscar dar clases, y era un caos, ¿verdad? Para poder sobrevivir eh, entre las clases y eso. Sí fue bastante duro y de repente como que empezó a abrirse, empezamos a hacer cosas. Hay un grupo que tenemos de la Teorema como reducido, que es como con el que trabajamos bastante, que somos 4 personas. El cantante que toca trompeta, que eso es una muy buena solución para ahorrar costos y personas. El percusionista que toca multipercusión, piano y bajo. Entonces estábamos empezando a hacer, cuando se empezó ya como a abrir un poquito, empezamos a hacer bodas, empezamos a trabajar como un poquito así, y también eso nos ayudó para ir uniéndonos más y conociéndonos más, y siempre seguimos trabajando, y no fue fácil, porque en su momento hubo músicos que dijeron como no podemos seguir con la Teorema porque yo no puedo estar viniendo a ensayar todas las semanas, ¿verdad? Y fue como, bueno, está bien, se le acepta, pero como la condición para estar acá es ensayar todas las semanas, no hay de otra, ¿verdad? Entonces ha sido como un proceso para llegar a este grupo de personas que ahora somos los que estamos, y ya sí, con este grupo de personas sí tenemos trabajando un buen rato. Ya podemos tener unos 6 o 7 meses que somos exactamente los mismos, que no nos movemos. Pero sí ya tenemos como año y medio de estar trabajando. Sí tuvimos como otros 7 meses en los que había otro cantante. El que está cantando ahora era solo trompetista, no estaba cantando. Se fue el pianista, se fueron algunas piezas, y ya ahora sí quedamos como estos estables, que somos los que grabamos el disco y que somos los que hemos estado trabajando juntos. Eso también ha sido una cosa muy buena, que es que cuando uno empieza a hacer un grupo cuesta mucho porque no todo el mundo jala de la misma manera, y a la hora de ser tantas personas también es complicado. Y la Teorema tiene ese plus, que somos 5 o 6, perdón, que trabajamos juntos siempre como grupo. Entonces no solo soy yo jalando, o no solo soy yo organizando, cada quien tiene como su rol dentro de la banda. Buenísimo. Interrumpimos esta programación para informarles que si no se ha suscrito al canal de YouTube, lo haga ahora mismo y active la campanita para recibir notificaciones. También, si no se ha suscrito a ninguna de las redes sociales, lo haga en este momento. Instagram y Facebook, como Salvador Cortés. Y recuerde, coma sus frutas y sus vegetales. ¿Recordás la primera vez que te subiste a un escenario? O sea, sí, la primerísima vez que así, que usted diga, esta vez fue la primera vez y me subí, porque muchos músicos tienen un montón de primeras veces, pero ¿te recordás de la primera vez? La primera vez tuvo que haber sido en el cole, en el teatro del cole, a tocar guitarra clásica, pero así como tenerla clara el día, no me acuerdo. Y de todos los escenarios a los que te has subido, ¿recordás cuál se puede decir que dijiste, yo definitivamente no quiero dejar esto nunca? Bueno, la experiencia en Colombia, en el Colombial Parque, fue increíble, porque fue un evento con una banda conocida en Colombia. Entonces, ver que la gente está cantando los temas que vos estás interpretando es una cosa, o sea, mucha gente, ¿sí? Porque pues acá pues, uno puede tocar temas de covers de otras personas, que la gente cante y que la gente está animada, o decir, este concierto estuvo muy bueno, pero que podían haber ahí unas
35,000 personas cantando un tema, Wow. ¿verdad? Eso es una cosa increíble, ¿verdad? Es de otro, no sé. De hecho, todo el concierto está en YouTube y en las veces que lo he visto, el puro principio, la cantante no está dentro del escenario, nosotros sí estamos tocando y ella entra cantando y la gente grita y es como volver a vivir ese momento, ¿verdad? Creo que ese ha sido uno de los conciertos que más he, y ni siquiera que más he disfrutado, sino que más me ha impresionado, ¿sí? Porque, digamos, en ese momento tenía tanta adrenalina que no lo pude disfrutar como quisiera, ¿sí? Estaba como con demasiada adrenalina. Tal vez el de la Tererema fue un concierto importante y eran menos personas, eran como 200 personas, 250 personas, pero ese lo pude disfrutar más, tenía más control como de mi cuerpo con respecto a todo, ¿verdad? Eh, sí, no sé, hay varios. Creo que esos dos son bastante o sea, grandes en mi memoria. Tal vez uno también tuve la oportunidad de ir con grupos de música tradicional a Europa y tuve la oportunidad de tocar en un escenario en Turquía bastante grande, con mucha gente también. Y ese también fue un muy buen escenario. He tenido la oportunidad de ir varias veces a Europa a tocar. Entonces también las otras culturas, recibir gente de otras culturas, eso creo que lo hace a uno no querer irse de la música nunca, ¿verdad? Tuanis. Ahora vamos a entrar como a una sección de preguntas de buen día, digo yo, Ajá. que tengo que hacer. Como por ejemplo, ¿sos de tomar té o tomar café? Tengo lengua de gato, entonces no tomo cosas calientes, tomo mucha agua, Ok. ¿Sos de birra o de whisky? birra. Muy bien. ¿Cuál es la parte más bonita del día que vos decís, más esta es la parte de Pedro y aquí me desconecto? Que me desconecto. La noche me gusta trabajar mucho de noche. Entonces, me siento muchas veces en este cuarto que es el que estoy, que es donde grabo y donde hago todas mis cosas, a trabajar en la noche. Me encanta trabajar a las 2 de la mañana. ¿Qué te hace enojar así? Que te saque totalmente. La impuntualidad me molesta mucho. Ok. Ah, ya pensándolo, obviamente, todos músicos, yo sé que vas a decir que no, pero hipotéticamente, si no hubiese sido músico, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Qué me hubiera gustado ser? Siempre me han hecho esa pregunta. O sea, me cuesta mucho verme de otra manera, ¿verdad? Pero creo que estaría en algo audiovisual, en alguna cosa audiovisual. Como, me gusta mucho la gestión cultural, aunque no la practico mucho, pero me gusta mucho como todo lo que es gestionar cosas. Soy demasiado intenso en eso, estoy siempre como pendiente, que sé que tal fecha y tal cosa, y creo que organizando, sí, tal vez si me dicen no tiene que ser nada cultural o nada que tenga que ver con la música, gestionando, no sé, gestión de proyectos de alguna empresa o algo así. Okay. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta, no soy tan fanático, últimamente he estado viendo Mejenguer bastante, pero así de sentarme a ver partidos, los de la Sele. Ok. Ya ahora sí pasando al campo de proyectos, por ahí vi una colaboración con Realengo de un tema nuevo. Contame cómo está eso, cómo va ese proyecto. Bueno, con Realengo fue algo curioso también, la forma en la que lo conocí a él. Nos vimos una vez, la primera vez que nos vimos fue, él estaba produciendo el evento del
del trío Los Panchos en el Auditorio Nacional, y tuve la oportunidad de abrir el concierto con Patricio Torres, con Pato Torres. Ahí lo vi por primera vez. Ya después yo me fui para Colombia y vine en el 2017 Dionisio me trajo al cumpleaños de Canal 13 en el Teatro Nacional, y estaba él de invitado, y Dionisio dijo que yo vivía en Colombia. Entonces me escribió Fran, empezamos a hablar, empecé a hablar con Realengo y a pensar en hacer un disco con gente de Colombia y grabarlo allá. Y al principio parecía un poco irreal, ¿verdad? Porque era mucho trabajo, y él aquí y yo en Colombia, ¿verdad? Entonces, no pensamos que fuera a pasar, o sea, pensamos que iba a pasar, pero pues era un buen trabajo, era un trabajo muy largo. Y Fran viajó a Colombia por primera vez, nos tomó fotos y hizo algunas cosas allá. Yo monté 3 temas que ya él tenía, pero le hice unos arreglos como más con la esencia colombiana. Y los grabamos, de casualidad salió una oportunidad de grabarlos allá, grabamos los 3 temas y participamos en un Ibermúsicas, el cual ganamos. Ese Ibermúsicas, el dinero alcanzó para poder hacer un disco de 10 temas, que fue el que se publicó el 1 de abril, acá hace 5 días, un disco de 10 temas, y hacer un documental por toda la costa del Atlántico colombiano. 2 meses viajando de mochileros, 2 cámaras, una persona de sonido, Frank, que era el que hacía las entrevistas a los músicos y a los maestros y a las personas. Estaba yo, que iba con una de las cámaras y como organizando casi que todo, y había una chica que era local, que era la que nos ayudaba porque sabía ella dónde teníamos que ir, dónde estaban los festivales, tenía los contactos y todas las cosas allá. Y viajamos esos 5 o 6 personas por todo el Atlántico colombiano, casi que desde Panamá, San Juan de Urabá, hasta Barranquilla. Fueron 2 meses entrevistando gente y haciendo diferentes cosas. Y ahí, a partir de esa gira, Fran compone los temas y yo hago los arreglos de los temas. Grabamos el disco, y el disco que ya todo el mundo puede escuchar por Spotify, que se llama Buscando el Swing, que es un disco en el que pues, los arreglos están como pensados en abarcar las diferentes partes del Atlántico colombiano. Entonces tienen diferentes ritmos colombianos, y fue todo un reto también agarrar las canciones de Realengo, ¿verdad? Que lo que él hace es swing criollo, es otro tipo, otra concepción, y poder impregnarle esa parte colombiana, ¿verdad? Con respeto, que eso es muy importante, que se le pueda mantener ese respeto a las músicas tradicionales, y que por dicha, por haber estado ya, tenía 3 años de estar allá y haber trabajado con gente de música tradicional, tenía como también el valor para poder hacerlo, ¿verdad? Como que no me daba miedo decir, bueno, esto lo hago acá porque ya sé que esto funciona así, ¿verdad? Entonces fue un disco muy interesante, al cual es como un bebé para mí. Fue mucho tiempo invertido, tanto lo del documental y todas las cosas. Y por fin ya salió después de pandemia, que no lo queríamos lanzar porque pues no lo veíamos factible lanzarlo en pandemia, entonces esperamos un poquito, y ese poquito duró casi 1 año y medio guardado el disco, y hasta ahora lo podemos lanzar, que por dicha ya toda la gente lo puede escuchar en las plataformas digitales. ¿Y el documental, para cuándo lo tendrían ya fuera? El documental está difícil porque necesitamos financiamiento para todo lo que es la edición. Es un documental muy largo, estamos viendo a ver más bien si hacemos clips, o sea, como capítulos de 30 minutos o hasta menos, porque son demasiadas teras de información que no hemos podido realizar todavía toda la parte de edición, pero es un documental muy completo sobre las músicas del Atlántico colombiano,
y en todo un poco reflejándolo, a como se llama el disco, también buscando el swing, en la búsqueda de esa esencia de qué fue lo que pasó con la cumbia, ¿verdad? Y cómo la cumbia sale de Colombia y impregna toda América Latina, ¿verdad? Entonces es un documental bien interesante, eh, que esperamos que se pueda buscar el financiamiento pronto para poder mostrárselo a la gente también. Ok. Ya para ir cerrando, siempre le pedimos al invitado que nos dé un mensaje positivo, porque hay mucha gente que nos está escuchando a través de Nova Hits Radio, también por todo el mundo en el canal de YouTube y escuchan en el resto de plataformas, Spotify, etcétera, etcétera, que tal vez en este tiempo de pandemia dejaron de hacer cosas, se dedicaron a hacer otras por razones obvias, otros porque definitivamente dicen esto no es para mí. Hay gente que siembra eso, usted el arte, usted la música, usted de eso no va a vivir, busque hacer otra cosa. Y sabemos que en Costa Rica hay cualquier cantidad de talento, pero muchos se quedan ahí. Entonces, desde tu campo, desde tu trinchera, un mensaje para toda esa gente que tal vez está ahí pensando en que, no sé, quiere tal vez tocar o quiere, no sé, llevar clases de trompeta o de piano, no sé, o de pintar o no sé. Un mensaje de parte tuya. Creo que una de las cosas que he aprendido a mi corta edad, tal vez, es que vivir de lo que uno le gusta es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Tal vez mucha gente no tiene la posibilidad de hacerlo o no se ha arriesgado muchas veces también a hacerlo, pero hoy hablaba con un amigo porque de hecho falleció el padre del baterista de la Tererema hoy. Hoy pues, fue su entierro y hablábamos lo rápida que es la vida y lo rápido que pasa la vida, que es fugaz y que se va. Y el padre de él estaba muy joven y nadie se esperaba que pasara eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno piensa que hay que vivir la vida y hacer lo que a uno le gusta porque no se sabe si mañana vamos a estar, ¿verdad? Entonces, creo que el principal mensaje que puedo dar yo es que haga la gente lo que le gusta, lo que verdaderamente le apasiona, porque la vida es muy corta y lo único que uno se lleva son experiencias y por dicha me he arriesgado a vivir diferentes experiencias en mi carrera musical, y creo que ha sido eso, ni siquiera ha sido como una cuestión de dinero, ni ha sido una cuestión de posibilidades, pues tal vez sí he tenido posibilidades, me han salido posibilidades, pero ha sido una cosa más que todo de arriesgarme, ¿verdad? Tanto hasta que llegué para poder seguir viviendo en Colombia, a trabajar en las calles tocando, ¿verdad? Entonces es como eso, como tener la mente abierta a hacer muchas cosas, porque en realidad lo que uno tiene que tratar de hacer es todos los días ser feliz, ¿verdad? Con lo que hace. Creo que más que vivir de la música, o sea, más que poder trabajar de la música, lo que a mí más me encanta es poder hacer las cosas que hago, o sea, poder componer, poder arreglar, poder trabajar con diferentes personas, poder viajar, me encanta viajar. Entonces, creo que es eso, o sea, animo a toda la gente que, que no es fácil, el arte no es fácil en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Es fácil, pero si uno de verdad lo quiere hacer y es feliz haciéndolo, lo puede lograr. Es cuestión de actitud y es cuestión de arriesgarse a hacer cosas ahora que se puede, ¿verdad? ¿Y qué se viene para Pedro y la Tererema? ¿Y qué proyectos hay? Bueno, ahora, de hecho, ayer ya compré un boleto para Brasil. Voy a estar en Brasil 2 meses, Brasil, Argentina, Uruguay. Voy a estar por allá un tiempo. Gané otro Ibermúsicas con
un artista que es percusionista de Tony Zúcar, un músico peruano, y estamos haciendo un disco que estamos grabando con algunos invitados, pero la mayoría de cosas las graba él, y que es percusionista, graba todas las percusiones, y yo grabo guitarras, bajos, es calipso con música brasileña, entonces grabo banjos, grabo ukeleles, grabo un poco de cosas acá en mi casa, y estamos armando un disco de 10 temas, que es parte de este proceso, y entonces voy a estar con él allá trabajando un tiempo. La Tererema sigue el 12 de marzo, abril, mayo, 12 de mayo, estamos en el Jazz Café Escazú, para los que quieran ir. Estamos en el Teatro al Mediodía, el Teatro Nacional, en junio. Este mes estamos por confirmar un concierto también grande, con la Tererema. Con Realengo seguimos trabajando en la divulgación del disco, y vamos a trabajar en el documental y en el próximo disco que viene. Y pues sí, ahí seguimos dándole, sigo trabajando en proyectos personales, en proyectos con otras personas, soy el bajista de Pedro Canman, y entonces también me mantengo tocando con él y con otra gente por acá. Y sí, ahí seguimos. Espero que nos puedan buscar en todas las redes, bueno, en mis redes personales como Peviques Bass, y la Tererema, y es que escuchen la música de la Tererema, el disco de Realengo y el montón de cosas que vienen ahora de la música nacional, que se está moviendo súper bien y que estamos haciendo cosas muy, muy tuanis. Entonces es momento de que nos apoye toda la gente, ¿verdad? Uh-huh. Buenísimo. En Spotify están como la Tererema también, ¿verdad? Como la Tererema, sí, tenemos 2 temas. Sin Patrick, que es un tema que habla sobre la xenofobia, que de hecho el video oficial que está en YouTube también en el canal, invitamos a un montón de gente de diferentes países de Latinoamérica, 7 países diferentes, y está Día de Fiesta, que es con Mike Joseph, que es el chico de Limón, y ahorita viene otro tema que se llama Esto es Costa Rica, que lo grabamos con un cantante de Costa Rica que vive en Nueva York, que es un cantante de una banda bastante conocida de allá. Entonces seguimos subiendo música y lanzando música original, y ahí vamos, para adelante, como dice el tema de Frank. Gracias de verdad, Pedro, por este ratito que sacaste de tu agenda, de todas las cosas que tienes que hacer. De verdad que fue agradable, y espero que no sea la última vez en que completemos por ahí de proyectos y más. Así que de verdad, gracias. Ojalá que no, ahí que nos sigamos viendo y poder seguir trabajando juntos también con cosas que hemos trabajado juntos por ahí. Y estamos ahí al pie del cañón, trabajando y conversando con toda la gente. Gracias, Pedro. Gracias, gente, a todos los que nos escucharon, a los que nos están viendo. Nos esperamos la próxima semana en otro episodio de esto, de la Caminamar como Voz. Gracias, de verdad, y pura vida, Pedro. Buena nota, por ahí.